que pues una de las empresas líderes en inteligencia artificial, OpenAI, anuncia el lanzamiento de una suite de nuevos modelos que van a formar parte de su API, modelos de audio que se centran en la traducción de voz a texto y viceversa, generación de texto, perdón, de voz a partir de texto. Y bueno, lo interesante es que estas innovaciones contienen pues, nuevas técnicas de inteligencia artificial, entre ellas el uso de aprendizaje reforzado, con lo cual logran mejorar la precisión y la calidad de los resultados. OpenAI y bueno, su set de herramientas son de las que ofrecen y que están desarrolladas con diferentes técnicas de aprendizaje máquina, aprendizaje supervisado, no supervisado y también aprendizaje reforzado. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta que es la sesión número 7. Hoy vamos a hablar sobre técnicas de actores críticos, unos modelos de aprendizaje reforzado de los relativamente más actuales y también vamos a ver cómo podemos incorporar estas nuevas técnicas a ambientes también un poco más complejos como son los juegos de Atari. Bueno, pues vamos a continuar ahora con las preguntas. Dice la primera, ¿cuáles son algunos puntos débiles que tiene la primera incorporación de redes neuronales en aprendizaje reforzado que tenía el algoritmo de Neural Fitted Queue? Este era el primer acercamiento de redes neuronales en el tema de aprendizaje reforzado. Sin embargo, si bien funcionaba, tenía algunos puntos débiles. Ok, las respuestas correctas son prácticamente las tres. Es decir, había poca estabilidad en general en el aprendizaje, esto debido a las otras dos razones, que era el hecho de estar actualizando continuamente la red neuronal, de la cual pues además se obtenía la experiencia de los agentes, hacía que los objetivos que se iban obteniendo para entrenar los modelos no fueran estacionarios, es decir, que no permanecieran constantes para que en el entrenamiento pues se tratara de acercarse, de ajustarse a estos targets, pero como siempre se actualizaba nuevamente la red, los targets también sufrían modificaciones, lo cual pues también hacía que la estabilidad no fuera la mejor. Además de que no se lograba, entre otras cosas, pues del todo la condición de tener datos independientes porque estaban correlacionados y que fueran igualmente distribuidos, ya que pues igual lo mismo de la correlación evitaba que se pudiera tener pues conjuntos de datos para entrenar diversos que pudieran representar varios escenarios. Entonces, debido a esto, pues una de las técnicas que se propusieron para mejorar la primera implementación de redes neuronales en aprendizaje reforzado fue DeepQ Network. ¿Y cuáles son algunas de las características que tiene este modelo? Exactamente, DeepQ Network utilizaba una red neuronal que aproximaba la función Q, una función que da un valor en cada uno de los estados para cada posible acción en esos estados. Y de acuerdo con eso se puede obtener la acción que tiene el mayor valor como la mejor acción
para utilizarse como política. Es una característica, además tratando de que se tuvieran datos, que se lograra la condición de datos y igualmente distribuidos, independientes, se utiliza un buffer donde se almacenan bastantes eh, experiencias de la gente y de ese buffer se muestrea, se toma un mini batch en el que se entrena la red. Entonces también es una característica. En general, también DeepQ Network trató de hacer que ese aprendizaje reforzado, donde originalmente pues no tenemos datos y no están etiquetados, pues parezca un poco más como aprendizaje supervisado, tratando de recopilar información, tratando de generar targets que pudieran ser las etiquetas, ¿no? Que de alguna forma se busca, tratar de que fuera como aprendizaje supervisado, que es lo que se sabe que funciona normalmente. Y esta también es una característica. DeepQ Network tiene dos redes neuronales, una red que es la que continuamente se está actualizando y otra red que se mantiene fija por un cierto tiempo mientras se obtienen experiencias. Esta es una red que también tratando de que tuviéramos datos, targets estacionarios, pues utilizar una red que no se modifique continuamente, sino solo cada cierto tiempo, donde este tiempo pues es más largo, ¿no? Que una primera red que sí se está actualizando continuamente y esto le ayuda a, sobre todo esa parte de tener targets que sean un poco más estacionarios y que hagamos el aprendizaje pues más parecido a lo que es supervisado. Por último, una pregunta técnica. ¿Cuál es la condición que debemos de verificar para saber si podemos aplicar alguno de los algoritmos de la biblioteca de Stables Baselines en ambientes como los de Gym? Sí, la respuesta correcta es la número dos. Principalmente es verificar que del lado del ambiente, la variable que representa las acciones y las observaciones puedan trabajarse en el algoritmo de Stables Baseline. Puede ser un DQN, un A2C, un PPO. Lo que tenemos que verificar es que el tipo de variable que pueden ser discretos, pero un solo valor, o puede ser box, que es un vector, puede ser también un diccionario. Entonces, siempre y cuando el algoritmo soporte que las acciones y las observaciones sean esos discretos, un vector, un diccionario, entonces se va a poder aplicar el algoritmo. Y si no, bueno, también hay algunas maneras como utilizando wrappers que reescriben las funciones, reescriben las características de los modelos. Entonces, a veces puede que el ambiente, su observación sea un vector, pero en ocasiones puede ser un diccionario, puede ser solo un valor. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar, que el método o el algoritmo de Stables Baselines pueda soportar el tipo de variable, si es un vector, pues que soporte un vector del ambiente, no solo la observación, sino también la acción. Por eso es que la respuesta correcta es la número 2. Bien, pues vamos a continuar entonces retomando las características principales de Q Network. Ya veíamos que lo podemos utilizar para pues ambientes con espacios de acción continuos y además donde la cantidad de estados puede ser muy grande, como pueden ser estos sistemas de control, el péndulo invertido o el card pole también. Y que en general, pues DeepQ Network trata de hacer aprendizaje supervisado lo más parecido, bueno, aprendizaje reforzado lo más parecido a supervisado, que es lo que normalmente funciona en la práctica, es decir, donde el aprendizaje es más estable. Tiene una red neuronal que aproxima la función Q y una memoria de experiencias, que es el replay buffer, que es de donde se trata de muestrear para entrenar el modelo. Y se muestrea varias veces y se entrena también varios pasos. Sin embargo, todos estos algoritmos, conforme fueron surgiendo en la línea del tiempo de aprendizaje reforzado, cada uno trataba de
resolver, digamos, una parte de todo el problema, de todas las consideraciones que se tenían que tener en aprendizaje reforzado para que pudiera ser más estable. Entonces, una de las desventajas o de los puntos débiles de DeepQ Network es el hecho de, por ejemplo, tratar de aproximar o de, sí, de lograr crear un plan de acción, una política, pero siempre de manera indirecta. En este caso, a través de aproximar la función Q que nos dice los valores de tomar diferentes acciones en cada estado. Y de ahí, pues, se toma el mayor para, como digamos, la mejor acción. Sin embargo, ¿por qué no hacer que en la técnica, que en el algoritmo, pues se optimice y se trabaje directamente con la política, con una función, con una red neuronal o con un método que ya nos diga exactamente qué acción tomar, que ya no tengamos que ver cuál es el máximo y obtenerla de manera indirecta? Entonces, de ahí surgieron las técnicas o el método de policy gradient, es decir, un poco más rápido de Deep Q Learning y un poco más directo, trabajar directamente con las políticas y pues estas políticas, estos planes de acción, hacerlos o proponerlos de tal forma que puedan aprenderse. Es decir, que pues que la política sea la red neuronal directamente, que tome como entradas las observaciones del sistema y que nos devuelva directamente qué acción tenemos que ejecutar. Y esto pues nos permite en la optimización, en el entrenamiento, pues maximizar directamente esta política, ya no a través de funciones Q o la función valor, sino directamente de las acciones que debemos ejecutar. Esto hace un poco más estable también los entrenamientos y una de sus ventajas es que también en la técnica de los algoritmos de policy gradient, pues está implícita la exploración. Este es una ecuación importante en algoritmos de policy gradient, que es lo que optimizamos. Aquí estamos calculando el gradiente de una función j. Esta función j es la que representa la acumulación de ganancia o la ganancia acumulada, pero además descontada a través del tiempo, pero que está directamente en términos de la política de la acción pi, la que nos dice las acciones, ya no en términos de una función Q o de una función valor, sino directamente aquí tenemos a la política, bueno, a través de su logaritmo. Este es el valor esperado. Bueno, esta es cómo queda, digamos, cuando queremos calcular la derivada de esa política, para hacer gradiente, como en las técnicas de gradiente descendente, que hacemos el cálculo del gradiente de término, ¿no? Que es lo que buscamos optimizar. Esta es una función también distinta que se llama la función de ventaja. Es una función que hasta cierto punto dice cuál es la ventaja de tomar una acción A en un cierto estado. Y esto representa la red neuronal, sus parámetros, que son los que siempre teta aquí representan los pesos de la red neuronal. O sea, la política está en términos de los pesos. Y esos parámetros, esos pesos, se actualizan de acuerdo con el valor de este gradiente, ¿no? Del gradiente de J, que es el valor esperado de la recompensa acumulada, además descontada. Y bueno, también es uno de los algoritmos importantes dentro de aprendizaje reforzado. Este también en algunas bibliotecas está disponible, no en todas, pero sí viene pues más que, por ejemplo, Neural Fitted Q, que fue la primer algoritmo de aprendizaje reforzado con redes neuronales. Ese casi nunca viene en las bibliotecas. Deep Q Learning, sí, este es de los clásicos que normalmente siempre está. Policy Gradient, a veces, no siempre. En el caso de Stables Baselines, vamos a checar un poco la documentación porque me parece que no viene. Tables Baselines, aquí donde vienen los algoritmos que están disponibles, me parece que no viene. Fíjense, aquí está A2C, estos no son, aquí está DeepQ Network, PPO, here, ZAC, TD3, pero no viene implementado Policy Gradient. De cualquier forma, es un algoritmo, pues también que fue clave en la línea de tiempo de aprendizaje reforzado profundo. Y este tipo de modelos, además de algoritmos tratando de mejorar los puntos débiles de los anteriores, pues pueden resolver
con una mejor precisión ambientes un poco más complejos que los de control. Entonces de aquí pasamos a otro tipo de ambientes que son los juegos de Atari, que tienen características no por ser juegos, sino por las características del problema. Entonces los juegos de Atari son estos que surgieron desde los 80, me parece, que algunos incluso llegaron a jugar. Aquí voy a irme a la documentación Atari de Gymnasium. Son bastantes, ¿no? Creo que son como 60, me parece. Y están bien descritos y bien documentados cada uno de las características. En el caso así, cuando se tienen en ambientes para controlar, pues viene cuál es la recompensa, viene cuál es la observación, viene cuál es el espacio de acción. Y de lo principal es precisamente que en este tipo de sistemas lo que se buscaba era que hubiera un modelo que pudiera aprender a jugarlo, a dominarlo, pero donde las entradas pues no eran otra cosa que la imagen. Sistemas que vieran la imagen y de ahí pudieran obtener pues la información que es importante, como en qué lugar está el participante, si está disparando, si se está moviendo, si ya tumbó algo, si le ganaron, si ya se lo comieron, ¿no? Entonces, todo eso lo tiene que intuir el modelo a través de la pura imagen. Entonces, esto además pues da paso a utilizar otro tipo de arquitecturas como las redes convolucionales, ya que va a tomar como entrada la imagen, en lugar de tener una MLP como la, la red neuronal dentro del algoritmo, pues tener una convolucional que extraiga características. Y justo en el artículo donde se describe y se lanzó DeepQ Network, se probó con juegos de Atari, con modelos de este tipo, y por ahí decían los resultados que ganaba, no en todos, pero sí en varios, como no sé si un poco más o menos de la mitad, creo que un poco más de la mitad de los juegos de Atari lograba buenas métricas. Cada juego es distinto. Aquí de los juegos quizás más populares que pueden encontrar donde se les aplica RL, este de Pong, de ping pong, de donde tienes que rebotar la pelotita, o también creo que arriba viene otro, este de Breakout, donde tienes que romper toda esta barrera de elementos, igual lanzándole como la pelotita también, pero en realidad se pueden utilizar cualquiera, todos se pueden llevar a tratar de dominarlos a través de un algoritmo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que vimos también con los otros, ¿no? De ver si el algoritmo que le vamos a aplicar soporta el tipo de variable que tiene la observación y el espacio de acción. Y uno de los retos interesantes también de tratar de dominar juegos de Atari es la cuestión del movimiento. Porque, por ejemplo, si tú tienes una imagen, digamos que el planteamiento es dada la imagen que entra al sistema, el sistema te tiene que decir, el algoritmo, qué acción debes tomar. Si te mueve, en muchos de estos ambientes te tienes que mover, o tienes que disparar, o tienes que esquivar algo, o estás lanzando la pelotita, tú tienes que ver si la pelotita viene hacia ti o se está alejando. Entonces, es interesante ver de qué manera obtienes esa información de movimiento, de saber si lo que estás viendo es algo que se está acercando o se está alejando. Ese fue un problema importante porque, digamos que si tú tomas una sola imagen, por ejemplo, esta imagen, como entrada para saber si lo que tienes que hacer, esto es lo que tú estás controlando, esta barra, lo que tú puedes realizar es subirla o bajarla, ¿no? O sea, ir en una dirección o en otra dirección. Pero esto es de acuerdo a dónde venga la pelotita, para que la contestes y se la pases al rival. Y cada que la pelotita se le va al otro, entonces ganas, digamos, un valor uno. Y si se te pasa a ti, pierdes, ¿no? Un menos uno. Pero si solo tienes una imagen, ahí no puedes determinar si la pelotita va o viene, si la empujaste. O sea, no hay una noción de movimiento. Entonces, esa fue una de las cuestiones importantes que los que implementaron el DeepQ Network para juegos de Atari tenían que resolver y la solución fue tomar varias imágenes como observaciones, no solamente una,
sino ya con varias imágenes que tú vayas colocando, entonces puedes intuir si el objeto se está moviendo, en qué dirección. Esa noción de movimiento se puede obtener si tu observación está formada por varios, digamos, frames de la imagen, unos 10, 5, una cantidad de frames que te permita intuir el movimiento. Y entonces este, digamos, set de imágenes o arreglo de imágenes son los que se convierten luego en las entradas para la red neuronal que va a procesar, que puede ser una convolucional, que tenga ahí sus convolucionales, sus capas pooling, y que al final pues nos dé, en estos casos, ¿no? Si son técnicas ya basadas en policy gradient, pues que nos diga directamente hacia dónde nos movemos como salidas, si tenemos que irnos hacia arriba o hacia abajo. Ahora, primero vamos a ver cómo podemos echar a andar estos juegos de Atari en Collaboratory para poder después aplicarles los algoritmos. Entonces, vamos a entrar a trabajo de clase de nuestro grupo de Classroom y vamos a dirigirnos al tema 3 que dice Dominando juegos de Atari. Este L3, algoritmos de actores críticos en Atari. Así se llama el ejercicio y vamos a abrir el notebook que lleva su nombre y dice Atari DRL Challenge. Ok, si ya lo tienen, vamos a comenzar. Y aquí hay que comentar que el procedimiento para definir el ambiente es el mismo que en el anterior, que fue un ambiente de control. Sin embargo, para generar el video con la animación, el anterior proceso no funciona para los ambientes de Atari, pero en el entorno de Collaboratory. Entonces, tratamos de resolver esa cuestión y que podamos ver una animación. Entonces, el procedimiento va a ser un poco distinto. Van a haber algunas bibliotecas que no utilizamos la vez pasada, pero eso es porque eh, siguiendo el proceso que hicimos en el carpool, no podríamos obtener el video, ¿no? Que siempre pues es donde vemos el resultado de si está haciéndolo bien o no. Entonces, por eso, aquí en algunos casos son cuestiones distintas. Por ejemplo, para poder utilizar juegos de Atari, que siempre son, es de la misma biblioteca, pero digamos que no siempre te permite echar a andar cualquier ambiente y a veces tienes que tener algunos componentes en específico. Por ejemplo, en este caso tenemos que instalar Gymnasium, pero indicándole explícitamente que instale la sección de Atari y también unas bibliotecas, estas bibliotecas que son de Swing, Shiny, este también es para Gym, pero estas son para la parte de generar los videos. Y este es Stables Baselines, es la forma en la que también podemos instalar para el algoritmo de DRL. Entonces, estos no están por defecto, entonces vamos a ejecutar. Se tienen que instalar, esperamos que no se tarde mucho, a lo mejor un par de minutos. Entonces, denle de una vez, voy a revisar en el entorno de ejecución que sí estemos utilizando GPUs, aquí está.
Esto primero que estamos instalando es para poder ejecutar entonces los ambientes de Atari, de Gymnasium, y también la sección de algoritmos de DRL de Stables Baselines 3, también eso. Ya terminó en mi caso y bueno, si eso ya está, entonces ahora sí vamos a importar todos estos componentes que son para echar a andar el ambiente y también para importar DeepQ Network. Lo utilizamos también en Carpool. Y estos dos algoritmos los vamos a ver a continuación, que son forman parte de las técnicas de actores críticos. Ahí viene un poco también la descripción de lo que hacen la ayuda. Ambos son versiones de actores críticos que vamos a ver en un rato más. Pues, por lo pronto vamos a ejecutarlo. Siguiente paso, la creación del ambiente de Atari empleando la versión de Gymnasium que vamos de crear. Entonces, por ejemplo, vamos con uno de los clásicos que son los de Card Paul, este precisamente que viene en la presentación. Fíjense, el espacio de acción que nos dice es uno discreto. Esto quiere decir que podemos entrenar DeepQ Network con este ambiente, ya que la condición de DeepQ Network en el caso de el espacio de acción es que sea discreto. Y bien, este es discreto. El espacio de observación es un box que representa un vector y ese también lo soporta en el caso de la observación. Entonces, sí podemos aplicar DeepQ Network a Pong. ¿Cómo importamos? Aquí viene, dice gymnasium.make y ahí está la instrucción ale diagonal Pong B5. Eso que está dentro, lo de ale diagonal Pong B5, vamos a copiarlo y regresando al código, vamos a escribir emp de ambiente environment. Vamos a hacer gym.make para definir este ambiente y aquí vamos a pegar ale diagonal pong P5 e importante para la simulación conseguir el video es que el render mode lo definamos como RGB-array. Así estamos creando el ambiente con ale, con este de pong P5. Luego dice definición del modelo. Entonces, vamos a definir un modelo, pero antes les voy a compartir esta línea, cómo queda.
Ya que vimos que en este ambiente podemos correr o podemos utilizar DeepQ Network, nuestra primer acercamiento al modelo va a ser a través de DeepQ Network, precisamente. Entonces vamos a definirlo. En este caso, como les comento que las entradas son las imágenes y son un conjunto de imágenes para poder tener la noción del video, lo recomendable es que nuestra política sea convolucional. Y para esto, como primer parámetro, vamos a escribir CNN Policy, una política de tipo convolucional que va a aplicarse al ambiente EMP y podemos hacer verbos igual a true para que durante el entrenamiento se nos muestren mensajes de cómo va la, la evolución. Y ejecutamos. Es importante que nos aparezca en la primera línea que está utilizando CUDA. Esto para saber si va a aprovechar el GPU de Collaboratory o no. Y antes de entrenarlo, podemos también hacer una evaluación de la gente. Stables Baselines tiene funciones para evaluar la política. Lo que hace es que, dado un modelo, una política o algo que represente la función que te da las acciones, tú puedes saber cuál es la recompensa que va obteniendo en promedio durante un cierto número de episodios. Entonces, viendo un poco la información de Pong en la documentación de Gymnasium, vemos la reward, la recompensa, dice que obtenemos puntos cada que se le pasa, ¿no? La pelotita al oponente, jugamos contra un jugador y perdemos un punto y el balón se nos pasa a nosotros, justo como sucede en el Pong. Por acá vienen unas variantes, dice que eh, el caso de algunas diferencias en observación, nos dice aquí, de acuerdo con las variantes. Sin embargo, aquí nosotros estamos utilizando la versión V5, sería esta, ¿no? La de Alec Pong. Aquí dice que la observación es de tipo RGB por ser imágenes. ¿Cuántos frames? Dice que tiene aquí cuatro. Y ese es un parámetro, ¿no? Que también está definido de probabilidad. Pero bueno. Entonces, en este ambiente prácticamente cada que se nos pase el balón es -1 o uno para el contrario. Y si logramos nosotros pasar el balón es uno para nosotros, así como aparece aquí arriba. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la evaluación de esta política, que en este momento sería una política aleatoria, porque todavía no se ha entrenado el modelo. Entonces vamos a importar esta función de evaluate policy y aquí la vamos a correr, evaluate policy, dándole el modelo del primer parámetro, nos dice ahí, también se llama model, que sería a través de DeepQ Network. Vamos a darle el ambiente con el que va a evaluar. Siguiente parámetro es el emp, también es el ambiente. Luego viene el número de evaluaciones, número de episodios, es como el número de veces que va a jugar esto y para determinar, o sea, con cuántos juegos hacemos esta evaluación. Por aquí también debe de venir cuándo se pierde, pero a ver, porque me parece que son 21 puntos o 20 puntos por ahí para, para ganar. O si tenemos 20 o 21 puntos en contra, ahí se pierde. Por acá también viene la eh, información más detallada del ambiente, pero vamos a revisar si por aquí viene una checada rápido. Pon el espacio de acción. Ok.
las observaciones, mm, la recompensa, las variantes, la dificultad. Dice que también se puede ajustar la dificultad para los juegos. No viene aquí cuando se termina o cuando uno pierde, pero sí debe de venir en esta información que está más completa. Y si no la encontramos rápido, nos pasamos, pero sí me parece que eran como eh, 20, 21 puntos que tenías en contra y con eso ya pierdes. Ah, por acá dice, un jugador o un equipo tiene un punto cuando el oponente se le va la pelotita, ¿no? O pierde. Dice que el primer jugador o el primer equipo en anotar 21 puntos gana. Entonces es la condición de que si ya te anotaron 21 puntos, ahí se termina el episodio, se termina el juego. Entonces, al hacer el número de episodios de evaluación, por ejemplo, 10, significa que con 10 juegos vamos a evaluar cuántos puntos obtuvimos en promedio en esos 10 juegos. Y finalmente, vamos a dejarlo con estos valores que nos van a dar la recompensa promedio y el valor de desviación estándar. De esto lo que nos importaría sería el mean reward. En promedio, en estos 10 juegos, ¿cuánto obtuvimos? Por acá les voy a pasar también cómo quedó. Y observamos antes de ejecutar el entrenamiento, esto nos dice que en promedio en esos 10 juegos, pues obtuvimos -21 cerrado en todos. Es decir, que en todos perdimos. Vamos a ver si después de entrenar podemos ganar alguno. Entonces, echamos a andar el entrenamiento, vamos a hacer model.learn y en el entrenamiento tenemos que seleccionar la cantidad de steps. Steps es distinto a episodio. Un episodio es cada juego cuando ya te logras 21 puntos o te hacen 21 puntos, ese es un episodio, ¿no? Pero un step en este caso es una iteración. Por ejemplo, cuando la pelotita avanza un frame, que cada uno de los frames, eh, cada que ejecutas una acción, ese pequeño tiempo en el que se ejecuta esa acción, en el que ves un cambio en la observación, ese es un step. Entonces, aquí lo que estamos seleccionando para tiempo de entrenamiento es cantidad de steps. Un episodio, por ejemplo, podría tener 100 steps o 1000 steps, ¿no? Dependiendo de cómo sea la dinámica. Entonces, aquí ya lo que nos pide es steps, no episodios. Por eso le tenemos que dar un número grande. Por ejemplo, vamos a darle, eh, para que no se tarde tanto, a ver, vamos a darle 3 que no sean, a ver, vamos a dar unos 50,000 steps serían 5 por 10 a la 4, ¿no? Serían 50,000 steps, 5 y 4 ceros, 50,000. Vamos a ver lo que conseguimos en esa cantidad de steps. Así que vamos a echar a andar esto con ese tiempo. Acá nos está, así sí nos aparece información, ahí va. Ahí empieza. Vean, otra vez en esta observación, la sección de rollout
son las métricas que tenemos después de una cierta cantidad de steps. Por ejemplo, este que dice ep-len-min es el promedio de lo que dura en steps cada episodio. Y en este primer conjunto de iteraciones, en promedio cada episodio está durando 846 steps. ¿Cuál es el promedio de recompensa que estamos obteniendo por episodio? Al principio, menos 21. O sea, estamos perdiendo todos. Aquí viene, por ejemplo, cuál es la razón de exploración. O sea, cada cuánto selecciona la acción que le da la política y cada cuánto selecciona otra acción distinta. ¿Cuántos episodios van? Pues van pocos, fíjense, 8 episodios, pero en cuanto a steps, total time steps, estamos en 6700. Bueno, eso fue al principio. Y por acá también vemos índices de aprendizaje, vemos errores y número de actualizaciones de la red neuronal. Por acá lleva 20,000. Ok. Entonces ahí se va a tardar un poco, igual y no tanto, vemos que va avanzando relativamente rápido, ya va en 23,600 steps, más o menos a la mitad, que le dimos 50,000, ¿verdad? Observen cómo el- la recompensa en promedio, después de la mitad, aproximadamente, bueno, un poco más de la mitad, ya bajó un poco, aunque sigue perdiendo, pero en algunos casos logró hacer algún punto. Pues ya no tiene menos 21, tiene menos 20,7. ¿Sus códigos también están entrenando en este momento o tienen alguna pregunta? ¿No les surgió algún error? Hay una pregunta de Sinue. Este que es deterministic, es un parámetro. Vamos a ver, porque no se lo seleccionamos de este lado, no se lo seleccionamos, pero vamos a ver si viene qué es lo que nos dice la descripción. Porque es la misma evaluación que ejecutamos, solo que esa es la evaluación después del entrenamiento. Esta fue antes. Vamos a ver qué nos dice la ayuda. Deterministic. Por aquí debe de ver parámetros deterministic. Dice que es con el que indicamos si estamos utilizando acciones deterministas o estocásticas. Algo como lo que vimos al principio del ambiente que estuvimos analizando de Great World, donde si tú elegías
irte hacia la derecha, entonces había un porcentaje de probabilidad de que fueras hacia la derecha, pero además otro porcentaje de probabilidad de que no te movieras a la derecha, sino de que te movieras en las direcciones que eran perpendiculares. Entonces a veces no se realizaba lo que tú querías. Sin embargo, en este ambiente, en este tipo de ambientes, sí son deterministas las acciones, porque si tú le dices a la gente, muévete a la derecha, sí no hay nada que lo vaya a mover en otro sentido. Entonces, puede ir o no. Yo creo que si no lo colocamos, lo toma por defecto, pero para ser más exactos, nuestras acciones sí son deterministas. Es decir, si lo mandamos hacia arriba o hacia abajo, va a irse en esa dirección. Entonces, de aquí para correr la evaluación al final. En realidad fue poco tiempo de entrenamiento, pero vamos a ver qué es lo que nos da la evaluación. Entonces, aquí lo que tenemos sí es un error, porque en lugar de decir emp, dice eval emp, pero no tenemos un ambiente de evaluación, vamos a evaluar con el mismo ambiente, con el primer ambiente. También se podría generar otro ambiente del mismo Pong, pero en una variable distinta, definirlo así desde cero, y es utilizarlo para evaluar. Sería lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas el ambiente es el mismo de este juego. Pero bueno, vamos a darle nuestra variable que es emp. Entonces ya hacemos el ajuste y vamos a colocar otra vez el min reward. Y bien, en realidad pues en esas 10 evaluaciones seguimos teniendo la recompensa de -21. Es decir, que esto lo que nos indica pues es que en los 10 episodios terminamos perdiendo al final. Pero vamos a ver en la simulación qué tal lo hace en la gente, qué tal se ve. Entonces, no les hace que les aparezca la recompensa de -21. Eso no quiere decir que no haya aprendido nada de la gente. Vamos a checar cómo se muestra en la animación. Y bueno, otra vez la animación que hicimos la vez pasada era más sencilla, pero para juegos de Atari no funciona en Collaboratory. Si hay algún error, si quieren seguir el mismo proceso. Entonces, esta es otra alternativa, que es más manual y es un poco más larga. Entonces, para eso instalamos estos componentes para la animación. Ok, ya está la instalación. Esta fue más rápida que la primera instalación. Y lo que sigue es un esquema para generar animaciones dadas las imágenes que produce el ambiente. Entonces, vamos a importar las bibliotecas y a ejecutar las siguientes funciones. Se llama Animate Agent. Es un esquema que incluso pueden utilizar ustedes para animar otros ambientes de Atari de Jim. Que prácticamente esa es la función que genera.
las animaciones. Por ahí tiene algunas funciones implícitas. Lo que hace es interactuar con el ambiente, va guardando las imágenes que se van generando y esas al final las transforma en un video. Si observan, por ahí viene un ciclo donde se itera, se, se interactúa con el ambiente por un cierto número de steps y se van guardando los resultados. Este esquema para generar animaciones es bastante útil y me gusta porque les muestra también una gráfica de cómo va funcionando la recompensa. Entonces, vamos a ejecutar todo y cuando lleguemos hasta esta parte que dice llamada a la animación, aquí es donde vamos a generar la animación. Se generan tres variables. Uno que es un HTML, este representa el video, incluso pueden colocar como video si quieren, más bien. Video, returns, que son las recompensas, returns, y STS, que es otra variable de los estados, me parece. Y son tres variables las que se van a producir al ejecutar la función animateAgent, que es la de arriba. Esta es la de arriba. Vamos a abrir paréntesis. Esta función requiere el modelo, que se llama model, requiere el ambiente, que es emp, y la cantidad de frames o la cantidad de steps que queremos. Por ejemplo, si le damos 10 steps, va a ser un video muy corto. Si le damos 500 steps o 500 frames, ya dura más. Entonces es la cantidad de, digamos, steps o de frames que tú quieras que dure ese video. Por ejemplo, vamos a darle unos 200 y vamos a esperar a que se genere. Una vez que se genera el video, entonces para visualizarlo vamos a colocar en otro bloque, en el último, la variable video y vamos a ejecutar. Y observen, ¿no? Les va a mostrar esto. Esto es lo que se genera como animación. Por una parte es una imagen, donde aquí vamos a ver el video de esos 200 steps funcionando nuestro modelo, que es el azul, si no me equivoco, es el azul, el que nosotros estamos controlando. Y por aquí vamos a observar también en esta gráfica la recompensa que se va obteniendo. Con estos botones pueden ustedes iniciar la animación con el de play, este de aquí, que está a la derecha de pausa. Vean ahí. Cada que se le pasa, pues es uno menos, pero vean, por eso perdió, ¿no? Porque todavía como que no tiene mucho entrenamiento, o sea, como que trata de moverse, pero en realidad todo se le pasa. Es el mismo, ¿no? Es el mismo video. Entonces, cada que se le pasa, vean cómo estamos obteniendo una recompensa negativa. Creo que no pudo responder ni uno. Quieren hacer otra partida, digamos otro juego, pero que dure un poco más, pueden darle, por ejemplo, 400, el doble, y ejecutarlo nuevamente. Lo pone a jugar y vamos a ver el resultado. Fue poco tiempo como tal, sí, para que eso pudiera aprender. Normalmente requieren más iteraciones. Le dimos 50,000 steps, pero yo considero que con unos quizás 200,000, con 200,000 steps, ya tendríamos, a lo mejor no algo que siempre gane, pero donde las respuestas, la contestación del jugador, pues a lo mejor ya serían un poco mejores. Entonces, voy a crear solo otro video y continuamos.
Ya está. A ver, vamos a ver el resultado. Echamos a andar. Ahora va a jugar el doble de tiempo. Y ahí casi contestaba. Esa también se le fue. Esa se le fue. Esa también se le fue. O sea, como que le falta todavía, ¿no? Entender cómo está funcionando. En algunos casos trata de contestar, pero ninguno puede. Y había uno, como que los primeros tres casi los contestaba, pero no. ¿Cómo se ve el de ustedes? ¿Algo parecido? Igual, o llega a contestar alguno. Sé que sí rebote la pelotita en la barrita verde. Solo el primero, en el caso 19 solo contestó uno y los demás no contestó. Bueno, una alternativa es esa, dar más tiempo al entrenamiento. Yo considero que podría ser una buena cantidad, 2 por E a la... ¿Cuánto fue aquí? E a la 4, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos fueron los time steps? 5 por E a la 4 fueron 50,000. Yo considero que con 200,000, 2 por E a la 5, como tiempo de entrenamiento, podríamos tener un resultado todavía mejor. Lo que vamos a hacer es utilizar otros algoritmos, pero ver cómo funcionan. Por ejemplo, de las siguientes técnicas, después de Policy Gradient, que vino después de DeepQ Network, tenemos a los algoritmos de actores críticos, así le llamaron, y esta fue la primera versión, que el nombre completo es actores críticos, bueno, que trabajan de manera asíncrono y además están en términos de la función de ventaja, una función de ventaja como la que se mostraba de este lado. Esta es una función que nos da una métrica de lo que, digamos, le llama la ventaja porque es una métrica que nos dice ejecutar una acción, cuál es su ventaja, valga la redundancia, su ventaja, de acuerdo con ejecutar otras acciones distintas. Entonces, de ahí también se deriva. Pero la novedad más grande que tienen estas técnicas es el hecho de añadir dos componentes que son el actor y el critic. Esto tiene una analogía con lo que vimos en Deep Learning de los modelos generativos antagónicos, donde hay dos redes neuronales. Una red que es la generativa y otra red que es la discriminativa. Entonces aquí lo que tenemos es una red que es un actor, que es el que representa la política, la red que nos dice las acciones. Y hay otra red que es el crítico. Es una red que evalúa esa política a través de aproximar la función valor. Otra característica, como se nota en la imagen, es que no solamente hay un actor, sino que pueden haber varios actores. Es decir, tener varios agentes interactuando con su ambiente y cada agente va a actualizar su red neuronal de política, su red neuronal de valor y de manera asíncrona, o sea, no están estos sincronizados, sino a diferente tiempo, van a actualizar una política global y una función de valor global. Entonces, estas técnicas pues pueden aprovechar el hecho de cómputo paralelo para tomar las experiencias de los agentes que están interactuando con su ambiente en paralelo. Y tienen entonces aquí la cuestión se regresa un poco, quizás regresa a las primeras ideas, pero mejoradas, porque en las primeras ideas
tratábamos de obtener una política a través de la función valor o de la función Q. Eso fue DeepQ Network. Luego, cuando fue Policy Gradient, pues querían tener directamente la política, ya no a través de las funciones valor o de las funciones Q. Y aquí como que regresamos a la idea de vamos a tener una política, pero también vamos a tener una red que la evalúe y que esto le ayude a mejorar a la política. Y de ahí surgieron los actores críticos. Entonces, un actor es una red que representa la política y el crítico es una red que la evalúa. Y hay varios actores. Entonces, por eso se llaman actores críticos. Y esta versión fue la primera que surgió de actores críticos, pero casi nadie la conoce con el nombre completo, sino con las siglas que son A3C. Así se llamó A3C. Entonces, este de 3 por las 3 A, Synchronous Advantage Actor Critic. Y curiosamente, A3C, como fue la primera implementación, también tenía sus desventajas. La primera implementación de actores críticos no viene en muchas bibliotecas. De hecho, Stables Baselines no la trae. No trae a A3C. Al que trae es A12. A12 vino después, aunque suene contraintuitivo, ¿no? Que primero, pues uno piensa que surgió A12 y después A13 podría ser una versión mejor, pero en realidad no. Primero surgió A13 y posteriormente surgió A12. Pero bueno, algunas de las características de A3C es que con este esquema de obtener experiencias, si se puede en paralelo, actualizar dos redes, se reduce la varianza por retroalimentación. O sea, al tener más experiencias o diferentes experiencias de diferentes actores, pues ya tenemos mayor variedad en la información y podemos estabilizar el entrenamiento. Además de que se pueden aprender ya no solamente la política, sino también la función valor y aprovechar cómputo en paralelo, obteniendo experiencias simultáneas. O sea, este proceso de experimentar puede ejecutarse no de forma lenta, sino si tienes un GPU, si se puede en paralelo, pues también son experiencias que se obtienen rápido. ¿Cuál es la versión que sí viene en muchos frameworks? Es A2C, que sí fue una mejora a A3C, aunque el esquema es diferente. Entonces, esto es Synchronous Policy Updates, es como actualizaciones de la política de forma síncrona y cambia el esquema, ¿no? Porque en lugar de tener varios actores, digamos que varios agentes, aquí lo que tenemos es un solo agente, pero este agente puede interactuar con varios ambientes. O sea, es el mismo agente y solo hay una red de política y hay una red de valor para evaluar la política. O sea, solo hay una, pero el agente puede interactuar con varios ambientes. O sea, al final de cuentas también tenemos algo que podemos realizar en paralelo, un proceso de experimentación de la gente con el ambiente y se actualiza una sola red que es la política y una sola red que es, bueno, que es la de valor, aunque vamos a ver que en realidad estos dos resultados pueden no ser dos redes neuronales, sino una sola red. Eh, entonces, características de A12 dice que es una versión sincronizada, porque en realidad pues no hay diferentes agentes que estén con su política y su función valor, sino solo hay uno. Y que solo hay una red para la política y la función valor. ¿Esto cómo se puede hacer? Ah, porque digamos, tomas tu vector de variables del ambiente, variables de tu observación o las variables de estado, y esta es la entrada para tu red neuronal. Aquí está la red. Todo esto está conectado todo contra todo, ¿no? Y entonces una parte, o sea, es la misma red, pero una parte de las salidas las tomamos como política y otra parte de las salidas son la función valor.
Ya ven que una red neuronal puede aproximar no solo un target, puede aproximar varios targets. Entonces a esto se refiere de que es la misma red, solo que tiene dos salidas. Una representa la política y otra representa la función valor. Y también puede aprovechar cómputo en paralelo para las interacciones de la gente en diferentes copias del ambiente. Entonces, actores críticos ya incorpora una red de política directamente y una red que evalúa esa política, que es la función de valor. Y esta es la versión más actual. Trabaja bien hasta cierto punto y es un poco más rápida. Es rápida en general el entrenamiento con A2C, a diferencia de técnicas que surgieron posteriormente como PPO. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar para este problema, que ya vimos que, bueno, nos falta un poco más tiempo de entrenamiento con DeepQ Network, pero si quieren de una vez utilizar A2C, que también lo habíamos importado, aquí ya está, es A2C. Entonces, basta con modificar kit de QN por A2C. Los parámetros son los mismos. También tenemos que indicarle el tipo de política. Bueno, el tipo de red neuronal. Recuerden que solo hay una para la política y la función valor. El ambiente y este que es verbos para que se muestren mensajes. Se hace lo mismo. Por ejemplo, vamos a definir otra vez el modelo, pero ahora sería un A2C. Vamos a evaluarlo antes de entrenarlo. Menos 21. Se está perdiendo en todos los juegos. Y vamos a añadirle un poco más tiempo. 2 por e a la 5 serían 200.000 steps. Y bueno, aquí ya solo queda esperar. Seguramente esto puede tardarse quizás unos 10 minutos. A como va su ritmo, apenas estamos en 8.000 steps. Vean que, por ejemplo, dependiendo del tipo de algoritmo, es la información que esto les muestra. Hay unas informaciones que son las mismas, o datos que son los mismos, que son el caso de el promedio de lo que duran los episodios en cuanto a steps, la recompensa, fíjense cómo ya va en menos 20.4 en promedio por episodio, perdón. Aquí van los frames que se están analizando, las iteraciones, el tiempo, la cantidad de time steps. Este es el que debe de llegar a 200.000. Y como entrenamiento aquí ya nos ofrece más datos. Este índice de aprendizaje también lo teníamos en DQN, sin embargo ahora ya tenemos un error de la política y vean cómo también hay un error de la función valor. Son métricas que nos está dando conforme está sucediendo el entrenamiento. Como un ejercicio interesante, podrían ustedes seleccionar algún otro de los ambientes que vienen en la página de Gymnasium
el que les interese, el que les guste, echarle un vistazo y ver si se puede controlar con alguno de estos algoritmos. Otra vez, por ejemplo, si seleccionan el de Breakout, este dice que el espacio de acción es discreto y que la observación es un box. Entonces, con esas características pueden aplicar DQN, este es DQN, ya que la acción es discreta y la observación es un box. A2C, por ejemplo, A2C no vimos en la documentación, pero fíjense cómo A2C está más abierto, ¿no?, que el otro. Te acepta en cuanto a acciones, discretos, box, multidiscreto y multibinary. El único que no acepta es diccionario. Entonces, si ustedes quieren aplicar A2C prácticamente a cualquier ambiente de QN, ¿no? Pero si vemos a lo mejor otros, por ejemplo, este de aquí, quién sabe qué sea, pero dice, el espacio de acción también es discreto, también es un box. Ahora, por una parte, verificar que los tipos de variables de las acciones y las observaciones sean soportadas. Lo que también es cierto es que no todos los ambientes se pueden definir en Colaboratory. También se está trabajando en ese sentido. El ambiente de Colaboratory trata de actualizarse para poder incorporar los ambientes de Actari. Sin embargo, a veces no todos se pueden ejecutar. O sea, se van a dar cuenta porque, por ejemplo, si este lo copian el nombre, ¿no? Como está aquí, y lo que harían sería sustituirlo en lugar de A le pongo 5 ese otro nombre, pero si desde aquí, cuando lo corran, les aparece un error, puede que el error les diga que no está reconocido ese ambiente, o que no lo reconoce o no lo encuentra. Significa que no lo podríamos utilizar. Entonces, igual no todos están disponibles, pero sí tiene varios, entonces podrían echar un vistazo a algún otro que les interese, que se vea bueno, este por ejemplo también, y ver si lo pueden ocupar. La mayoría sí se va a poder, vean cómo el espacio de acción en la mayoría es discreto. La observación siempre es un box. El único, en los ambientes donde el espacio de acción no era discreto son los de control. Esos son los casos donde no todos eran discretos. Vamos a ver cómo va el entrenamiento. Estamos en 77,000, poquito menos de la mitad. ¿Cuánto lleva? 6 minutos. Chicos, si no nos da tiempo de ver el resultado, pero en cuanto esto termine de entrenar, ejecuten directamente lo siguiente, la evaluación si quieren, para que observen cuánto alcanza después de el entrenamiento, si sigue perdiendo en los -21 o a lo mejor pierde, pero ya tiene un promedio un poco más pequeño. Y de ahí, para ver la simulación, ejecutarían nuevamente esta línea de la llamada a la animación y la otra. Sería lo único. ¿Alguna pregunta, comentario? La siguiente clase vamos a ver algo que también es interesante y importante, que es la ingeniería de recompensa. El cómo diseñar recompensas que te ayuden a, sobre todo cuando
quieren diseñar ambientes y siempre aparece el factor de la recompensa, cómo la diseño, cómo la propongo. Entonces vamos a hablar sobre algunos ejemplos y buenas prácticas en cuanto a diseño de recompensas. Una pregunta 19. Volver a comentar lo de las variables de estado en A3C. Variables de estado A3C. En A2C se vuelven los ambientes copia. Ah, bueno, sí, en A3C lo que se tenían, digamos, son agentes independientes. O sea, este era un algoritmo, este era otro con el algoritmo con todo lo necesario para interactuar con el ambiente y tenía su red de política, su red de valor, pero eran varios. Entonces, de manera síncrona, cada cierto tiempo ellos estaban interactuando con su ambiente y estaban ajustando su política y su función valor, pero ellos actualizaban una política global de manera asíncrona. O sea, había una global que aprovechaba las observaciones de los diferentes ambientes. Esto tratando de que, pues, los ambientes, los agentes, a lo mejor estos estaban interactuando en una parte del ambiente, este en otro y este en otra parte distinta. Entonces veían cosas diferentes y eso podía ayudar a tener información variada de diferentes escenarios. Entonces, con los ajustes de cada política, las arquitecturas eran la misma de las redes neuronales, por eso es que podían actualizar una política global y una función global. Eso era Asynchronous Advantage Actor Critic. Y la diferencia cuando surge A2C es sí que el ambiente pueda ser un solo agente, pero interactuando con diferentes procesos donde solo se tenga una política. Entonces, de cierta manera, también sigue ahí la idea de interactuar en paralelo, pero ya no varios algoritmos en un solo algoritmo, pero con diferentes copias del ambiente. También para tratar de que, pues en esas copias del ambiente, a lo mejor en una copia se inicia de un punto distinto, de otra copia se inicia en otro punto distinto, se ven cosas diferentes también, pero es un solo agente, con una sola red y una sola red que además, por un lado, te da la política. Una de algunas de sus salidas son de la política, de la acción que debes tomar, y la otra de las salidas es la función valor. Muy a grandes rasgos. También yo les recomiendo para que puedan verlo con más a detalle, tratar de echarle un ojo a los artículos. En el caso de A2C, A2C ahí viene en la documentación, el paper, por acá viene, ¿no? Paper original de A2C. De A3C no viene, pero ese también se puede encontrar. ¿No? Asíncronos, métodos asíncronos para aprendizaje reforzado profundo, dice esto. Que le echen un ojo. Porque en realidad los algoritmos son más complejos, ¿no? Que esto que estamos aquí tratando de comentar. Y son interesantes, pero son también en algunas cuestiones abstractas, son algo pesadas. Pues, traten de echarle un ojo también, si pueden, a leerle alguno de los artículos para que se den cuenta cómo están diseñados. Y bueno, ya nada más revisen, no nos va a dar tiempo, pero revisen cómo les queda la simulación al final. Este ya casi termina, les falta 50.000 steps aproximadamente. Pero bueno, cuando termine, traten de probarlo y vemos la próxima clase al principio los resultados, ¿sale? Entonces, hasta aquí le dejamos, chicos, y nos vemos el próximo martes para terminar. Gracias por su asistencia y que pasen un excelente fin de semana.